Bienvenidos nuevamente a esta casa de oración. Vamos a leer la palabra, hermanos. Recuerde, estamos estudiando una serie nueva de la palabra, el Evangelio, en base al Evangelio de Juan. Y hoy nos corresponde quizá la primera parte de un tema que he preparado para ustedes, el arresto, y le he puesto yo un nombre bastante curioso a esto: juicios inconstitucionales en la vida de Jesús. Ok, gracias. Vamos a tomar una lectura. Fíjese que la enseñanza, que es la tercera parte del Evangelio de Juan, eh, prácticamente toma dos capítulos. Toma el capítulo 18 y el capítulo 19 hasta el versículo 16. Pero nosotros, para introducirnos a la palabra de nuestro Dios y poder entrar en detalle para este desarrollo, vamos a tomar solamente la lectura de 3 versículos. Voy a suplicarle que un momentito se ponga sobre sus pies, nada más un ratito, luego va a estar sentado ahí bastante rato. Vamos a leer de Juan 18, del versículo 4 al versículo 6. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Oremos, cierre sus ojos. Padre amado que estás en los cielos, damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que nos has regalado hasta este día. Gracias por la vida misma, por el sol radiante, por el aire que podemos respirar, porque todas las cosas buenas, Señor, básicas, importantes para la sobrevivencia humana, son gratis porque vienen de ti. Gracias, Señor, por la vida misma, porque hoy pudimos haber amanecido no vivos, pero vivimos. Y gracias por este primer día de la semana, donde podemos nuevamente glorificar tu nombre. Gracias por esas alabanzas lindas que hemos levantado para ti, Señor. Gracias. Esa parte tan importante de la adoración, Señor, el culto no se divide en una sola parte, sino en dos. Lo que nosotros damos, la primera parte, la adoración importante, Señor, con gratitud para ti. Y esta segunda parte, que es donde tú nos hablas por medio de tu palabra, la edificación de nuestras vidas por medio de ella, tan importante, Señor, porque es lo que nutre la parte espiritual de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? El arresto, hablando de la historia de nuestro Señor Jesucristo en esta tercera parte que Juan enseña en el Evangelio, con algunas cosas que, como siempre, solo Juan menciona como adición a lo antes expuesto de este mismo relato por los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los juicios, ambos totalmente ilegítimos. Fíjese, no se habla del juicio, se habla de son dos. Ambos ilegales. Y se diría, hermanos, hoy como está de moda esa palabra, ¿verdad? Inconstitucionales. Me gustaría que
los líderes que van a enseñar en las células siempre tomaran notas de estas enseñanzas para poder hacer su bosquejo. Fíjese que hoy vamos a usar términos legales en esta enseñanza. ¿Quiénes de los que están aquí son abogados? Vamos a ver. ¿O alguien que está estudiando derecho? ¿Alguien? Nadie. Bueno, menos mal. Porque en esta enseñanza que vamos a tomar hoy, normalmente se utilizan algunos tecnicismos que los que están estudiando derecho están íntimamente relacionados con ellos. Vamos a tratar de manejarlos lo mejor posible. Porque acuérdense que vamos a hablar de juicios en el caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte, amados, haré énfasis en algunos detalles que deseo que queden definitivamente grabados en su corazón, para que con facilidad usted pueda observar la maldad en el corazón de los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los cuales tenían contubernios políticos con la gente del imperio de ese tiempo, con los romanos. Este es un juicio, como lo llamaríamos, arreglado, en donde las partes involucradas, la fiscalía, los alguaciles mencionados y los sacerdotes, ya tenían en buen salvadoreño, su chanchullo ahí, su arreglo. Testigos falsos, pagados, además de Judas, agitadores de masas que nunca dejan de faltar, ahí se observan. Gente, hermanos, que hay para todo. Ni siquiera esa gente sabía en su totalidad la gravedad del caso, de la situación en la que se estaban involucrando. Pero allí estaban dispuestos a colaborar en pro de la injusticia por algunas monedas, algunos de ellos. Y la parte acusada, usted ya sabe, en este caso nuestro amado Rey, Señor Jesucristo, que no tenía ni la más mínima oportunidad de defensa a su favor, terrenalmente hablando. Pues su cruel muerte ya estaba pactada y arreglada de antemano. Hay base bíblica para demostrar eso. Vamos a adentrarnos entonces en el desarrollo de esta enseñanza, y lo primero que quiero resaltar es de nuestro Señor Jesucristo enfrentando las amenazas, de qué manera Él lo hace. Dice que nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, se adelantó para tomar la iniciativa en el campo de batalla, no para correr. Lo recibe con la pregunta: ¿a quién buscáis? Las diferencias del relato narrado hasta la saciedad, porque yo sé que usted ya ha oído muchas enseñanzas acerca de esto, y yo mismo he predicado varias veces sobre este tema acá, desde la perspectiva tal vez de Mateo, Marcos o Lucas, pero vea, la perspectiva de Juan es diferente. Vea, los sinópticos nos podrían hacer pensar que quizá Juan olvidó los momentos del sufrimiento del Divino Maestro, pero no es así. Este es un evangelio, amados, de gloria. Por eso Juan se enfoca en el poder divino de Jesús a la hora de enfrentar con gallardía las acechanzas del enemigo. La respuesta, yo soy, por sí sola explica en este contexto qué significa esto. Sin embargo, se ha dado para diferentes tipos de interpretación. Yo tengo que mencionarlo, pues. Dos grupos heterogéneos que vemos ahí enfrascados, mire, dos grupos desiguales, enemigos a muerte entre sí, pero colaborando hombro a hombro
para cometer el ilícito más grande de la historia. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a lo que, si usted tiene una Biblia, una versión Reina Valera, ahí dice los alguaciles, pero también menciona a los soldados romanos. Fíjese, son dos grupos diferentes. No se está hablando de un solo grupo, se está hablando de dos grupos que se odiaban a muerte, porque un alguacil, un soldado levita, era descendiente, como la palabra lo dice, de la tribu de Leví, y estaban para guardar el templo. Pero surgió en medio de toda esa corrupción algo diferente, algo que les dio más trabajo a ellos. ¿Qué era? Era el control del mercado de los animales consagrados para el sacrificio, que estaban prácticamente bajo propiedad del sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, porque vamos a hablar de dos. Y eso les había generado más trabajo a ellos. Los alguaciles, entonces, esos que estaban designados escrituralmente para guardar el templo y las cosas sagradas, ahora cuidaban de la seguridad personal de los sumos sacerdotes también. Andaba sus guardaespaldas ahí. Pero tenían una característica: no se querían con los soldados romanos, porque los soldados romanos eran gentiles y decían ellos, son perros y nosotros no nos podemos relacionar con perros. Así que imagínese usted un soldado romano con toda su armadura, con la gran gallardía de andar esos mantos que usaban, su yelmo, sus lanzas, sus espadas, muy bien entrenados militarmente, pero también estaban los alguaciles que andaban una clase de uniforme diferente, pero eran los que custodiaban a los sumos sacerdotes en este caso. Pero aquí los vemos juntos a los dos, a pesar de ese odio a muerte que se tenían, con el único propósito de poder, como le decía al principio, cometer el ilícito más grande de su vida, de la historia. Soldados romanos y alguaciles unidos. Estos, hermanos, normalmente deberían estar custodiando el templo, las cosas sagradas, pero con ese enriquecimiento ya les había salido otro tipo de responsabilidades también, y siempre los vamos a ver mencionados en la historia bíblica. Debería decirle, repito, el sumo sacerdote, pero en este caso debemos hablar de los sumos sacerdotes, dos, porque hay una razón la cual tengo que explicar, por qué hay dos y no uno. El detalle es que para los judíos, ese viejito que era el suegro llamado Anás, decían ellos, para su cultura, Anás es el sumo sacerdote y de acuerdo a nuestra tradición judía dejará de serlo hasta la muerte, hasta que el Señor lo reúna con sus ancestros. Pero ese era el pensamiento judío. ¿Pero por qué había otro? Porque para el pensamiento imperial de Roma eso no tenía ninguna validez, sino que ellos, por diferentes causas, algunas de ellas económicas, otros tratos que hacían, ellos ponían y quitaban reyes de provincias, gobernadores, cónsules, procónsules, y no era la excepción los sumos sacerdotes también. Así que ellos habían instalado posterior a Anás y Caifás, hay uno que no se menciona, pero se llama José, que está entre medio de ellos, pero también ya lo habían quitado y habían instalado a Caifás. Entonces, por eso, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, ilegal, inconstitucional, si usted quiere, se mencionan a dos personajes, cuando realmente debería mencionarse uno solo de ellos. Vea, ya allí hay una situación bastante ilegal y complicada para entender. Esta palabra, hermanos, ego, eimi, del griego,
es la que estaba prácticamente prohibida de hacer mención de ella, porque hacía referencia, según la cultura de los judíos, a el nombre de Dios. Una palabra, una frase que solo él podía mencionar. Yo soy es una respuesta a una pregunta directa. Si usted lo busca en San Google, ahí lo va a encontrar. Hecha por una autoridad, en esta ocasión los alguaciles o soldados levitas que servían en el templo. Yo soy también es declaración del nombre de Dios, frase prohibida para ese tiempo. Solo los judíos sabían esa prohibición y la practicaban, pero allí también estaban soldados romanos que nada sabían de dicho contexto. Yo soy, palabra en acción de león de la tribu de Judá, que en ese momento se convertía en un manso cordero dispuesto para el sacrificio. Yo soy, demostración milagrosa del dunamis de Cristo, de lo que habla Marcos también, que sigue tumbando hacia otros, hacia atrás, a los que se le oponen, a los que ponen resistencia a su palabra. Le dije que tenía varias maneras de interpretar esa frase. Por ejemplo, los predicadores contemporáneos, los de sugestión psicológica, no voy a mencionar nombres, le ponen los dedos en la frente a la gente y hacen esto. Y hacen que la gente se caiga para atrás, le dan su empujoncito, queriendo emular dicho acto de Jesús. Juan menciona esto, solo Juan, no los sinópticos. Pero vea, es una imitación burda, lo más horrible que puede haber, que un hombre interpretando esa condición quiera parecerse en el dunamis de Cristo a nuestro Señor. Porque esa caída hacia atrás después de la frase yo soy, eso significa poder para cuando llegaron a capturar a nuestro Señor Jesucristo, a amarrarlo. Pero también vemos en ese momento algo que no podemos dejar de mencionar, y es, usted sabe que ha sido característico de nuestro Dios, hermanos, siempre que va a venir un castigo generalizado, un castigo fuerte, vemos anticipadamente la bondad de Dios, la misericordia. Y a esta no es la excepción. Porque el Señor Jesucristo hace misericordia aún en esos momentos difíciles de sus discípulos, de los seguidores. Acuérdese, en la enseñanza anterior vimos que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, pero no a todos, era, hermanos, a los más cercanos a él. Una pregunta. Les dice, la hora ha llegado. ¿Creen ustedes que pueden orar una horita por mí? ¿Acompañarme a orar? Vamos a ver, los que me siguieron. ¿Quiénes estaban con el Señor Jesucristo? Cerquita de él. ¿Quiénes? Ajá. Era Pedro, ¿verdad? Jacobo y Juan. A ellos es que llega el Señor Jesucristo y les dice, ¿creen que pueden orar un ratito por mí? Porque la hora ha llegado. Eso fue la enseñanza anterior. Y se regresa. ¿Y cómo estaban ellos? Roncando. Estaban roncando, ya por el séptimo sueño, el octavo, no sé cuántos. Pero él no va a todos, porque acuérdese que los otros estaban más abajito. Pero él va a los que tiene cerca a los íntimos. Y ellos están dormidos.
Porque la hora ha llegado, es la hora de las tinieblas. Y Él tiene que ser entregado. Pero mire, la misericordia del Señor Jesucristo. Recuerde, está en un lugar oscuro, penumbroso, terrible. Tanto así que los alguaciles y los soldados van con literas, bueno, en el cuadro salen ahí unas antorchas. Y todavía vemos la misericordia del Señor, versículo 8 en adelante. Usted puede leerlo completo en su casa porque creo que voy a hacer 2 entregas de este tema, es demasiado largo. Y ¿dónde vemos la misericordia del Señor? Así como en el Génesis, cuando vienen las maldiciones del Padre sobre la tierra, y yo le decía en esa ocasión, y si la tierra hubiera hablado, ¿qué hubiera dicho? Pero ¿y yo qué hice? Si yo no hice nada. Se tragó la sangre de un inocente, de Abel. Acuérdense. Pero lo mató Caín, no fui yo. Pero recibe una maldición la tierra. También recibe una maldición, ¿quién? La serpiente antigua. Y hay toda una enseñanza que se puede profundizar ahí, ¿verdad? Que si tenía alas, que si tenía patas, que si tenía cola, porque dice, a partir de ese momento te arrastrarás sobre la tierra y comerás polvo. Ya, a partir de ese momento. Si tenía alas, se le cayeron las alas, hermano. Y tenía patas para caminar, quedó sin patas. Pero hay una maldición también para la mujer. Son 4 maldiciones ahí. La mujer iba a parir con dolor. Ya, por maldición. No porque no iba a ser así, hermano. Así que cuando estén teniendo un bebé, ¿verdad? Las que todavía no han tenido, échenle la culpa a Eva. Por culpa de ella. Y el hombre también, ¿verdad? Vas a tener que trabajarles. Y a la tierra le van a salir cardos y espinos. Y va a ser trabajoso y duro. Y tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Mire toda esa serie de cosas. Pero antes de eso, la misericordia de Dios se mostró al hombre. Y les mostró su misericordia. ¿Cómo? Ya se le olvidó. Sacrificando un animalito, un cordero. Tuvo que morir y el cordero, si hubiera podido hablar, ¿qué hubiera dicho? ¿Y yo por qué tengo que morir si los que pecaron fueron ellos? La raza humana, lo que tú hiciste como el sello de la creación. Pero murió un cordero inocente para poder el Señor hacerla de confeccionista ahí, de estilista, y hacerles ropas para que cubrieran sus vergüenzas. Fíjese, la misericordia de Dios. En esta ocasión, el Señor Jesucristo muestra la misericordia. Le dice el Señor Jesucristo, si ustedes me buscan a mí, por lo menos dejen que se vayan estos que son mis seguidores. Y usted sabe una serie de cosas que se dieron ahí. Mateo, Marcos y Lucas dan detalles de eso. Juan como que pasó volando por algunas cosas porque ya le dije, Juan solo quiere exaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su poder, su divinidad. Pero el Señor muestra su misericordia. Él dice, hemos visto, hermano, en el capítulo 17, ante el Padre clamando al Señor por la seguridad espiritual. Acuérdese cuando dijo, yo no te clamo, no te pido por estos para que los quites de la tierra, porque ellos viven aquí en la tierra, sino que los guardes del mal. Está clamando por la seguridad espiritual de ellos. Pero en este momento, y clama al Padre, hermano. La seguridad espiritual depende del Padre, de nadie más. Pero ahora clama por la seguridad física de ellos. ¿A quiénes le está clamando por la seguridad física de ellos? A las autoridades terrenales, fíjese. Dice, yo soy, pero por lo menos dejen que se vayan estos, que se retiren. La seguridad física también es importante para nuestro Señor.
la seguridad física suya, la mía. Venía escuchando una plática, ¿verdad? Ahí venía de orejón yo, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces creemos que la seguridad física de nosotros no le importa a Dios. Sí le importa. Nuestro fundador, A.B. Simpson, él creía y escribió un libro, oiga bien, que no había que tomar aspirinas ni acetaminofén. Si él, bástese para cada uno de sus hijos la gracia de nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro y Él es nuestro sanador. Amén. Oremos y que se vayan todas las enfermedades. Amén. Y un montón de gente seguía, hermanos, ese principio. Fíjese, muy lindo. Pero ¿qué pasó? A la vuelta de algunos años, a Simpson, si no ha leído la biografía, léala, se la recomiendo. Se le muere una hija y le dijeron, si usted lleva a esa muchacha al médico, ella sana, porque ya hay medicamento para lo que ella tiene. Y él dijo, no, voy a orar y el Señor la va a sanar. Y oró con fe, y la hija se murió. Y después tuvo que reescribir otro libro en donde decía precisamente eso que dice aquí el Señor Jesucristo y que enseña de que al Señor le interesa la seguridad física de nosotros. A partir de ahí comenzaron entonces los hermanos, ¿verdad?, a tomar aspirinas y a tomar acetaminofén, a ir a pasar consulta, a visitar al médico, etcétera. ¿Eso es falta de fe? No, porque en el capítulo 17 vemos que el Señor intercede por la seguridad espiritual de nosotros ante el Padre, pero en el capítulo 18 estamos viendo que el Señor intercede por la seguridad física de cada uno de nosotros. Fíjense, aquí está, déjenlos que se vayan, ya me tienen a mí, que se vayan mis discípulos. Ahí hay una enseñanza, hermano, grábeselo, écheselo a la bolsa, porque eso es bien importante. Hermanos, pensemos por un momento qué habría sido de los discípulos si Jesús no pide que los dejen ir. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Dice, todos estos andaban con el Nazareno. Entonces le he puesto yo ahí una nota en el cuadro. Sí. Discípulos en fuga. Se parece bastante al título de Pollitos en fuga. ¿A quiénes vieron la película? El Señor Jesucristo se los había venido advirtiendo. Ahí tenemos la referencia en Mateo. Ustedes se van a escandalizar. Pero hermano, era difícil asimilar que el Cristo de la gloria tenía que ser entregado para que lo mataran. Era difícil de tragarse eso, pero el Señor lo había advertido una y otra vez. Pero también, cada vez que usted vea que la palabra de Dios dice, porque escrito está, usted tiene que preguntarse, ¿y a dónde está escrito eso? Yo le pregunto, para meditar un rato, que los discípulos hayan huido a carrera abierta, ¿era cobardía o valentía? Que reaccionaran como reaccionaron, algunos de ellos, ¿era cobardía o era valentía? En el caso de Simón Pedro, por ejemplo. El relato de Juan da nombre y apellido del autor de este hecho violento, del cual dice usted, bueno, pero Juan no dice nada, pero los sinópticos sí. Ya con anterioridad el Señor Jesucristo había dicho, no es con espada, no es con violencia. Su reino no se establecería de la misma forma que los reinos de este mundo, la violencia. Ahí lo tiene usted dicho en las bienaventuranzas en Mateo 5:39.
Solo en estos versículos podemos ver dos milagros tremendos de Cristo, que por cierto fueron los últimos de su ministerio en la tierra. Tumbar al suelo a sus captores solo por su palabra y, por supuesto, algo que usted recuerda de los otros evangelios, la famosa oreja y la espada. Eso está bueno para un tema de un libro, ¿eh? Si alguno de ustedes va a escribir algo, ¿eh? Está bonito eso, tema de libro, la oreja y la espada, pero ya está la cruz y la espada. Eso sería interesante también. Pero posiblemente Pedro se envalentonó y pensó, este es mi minuto de fama. Lo que pasó por alto fue que el capitán en ningún momento dio la orden de ataque de carácter militar, le decía, que era lo que esperaban todos. Pedrito le dice el Señor, mete tu espada, y le hace una pregunta, ¿acaso no he de beber la copa que mi padre me ha dado a que beba? En Lucas 22:38 se escribe esta palabra que les he puesto ahí del griego mahaira. Hermanos, no era un cuchillo de corte, porque mire, yo he oído prédicas en donde, no de mala intención, de buen corazón, ¿verdad? La persona que estaba predicando dice, hermano, ¿y acaso no sabe usted que era un pescador? Pues, defendiendo a Pedro. Si él andaba su cuchillote de pescador, así son de grandotes, mire, los cuchillos. Y otro dice, no, es que no es que Pedrito anduviera espada, lo que pasa es que se han confundido porque es de Simón, el cananista, que le ha de haber prestado la espada, ¿verdad? Que él andaba. Otro dice, no, era un cuchillo de corte, de cocina. No, hermano. Yendo al original, usted se da cuenta de la palabra que se usa. Y mire, esa palabra que sale ahí, mahaira, era la palabra que se usaba para la espada de los guerreros, de los soldados, pues. Entonces, no es ningún cuchillo de pescador, hermano. Ni es un cuchillo de cocina, es una espada que Pedro andaba por ahí. Y fíjese, le mencioné lo de Lucas, porque si usted lee Lucas 22:38, allí va a encontrar que se mencionan dos espadas. Fíjese cómo vienen las confusiones y las malas interpretaciones. Allá en Lucas 22:38, el Señor les está advirtiendo y les dice, si cuando los mandé a predicar el evangelio, les dije, no lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven espada. Fíjense. Vayan, ¿por qué? Porque los estaban mandando, hermanos, en el tiempo, en el año que nosotros lo conocemos como el año de popularidad. Fíjese el contexto. Les decía, no necesitan nada. Vayan y prediquen el reino. Hermano, acuérdese, cuando venían, es el envío de los 70, pues. Y venían, Señor, se nos sujetaban los demonios, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos, hicimos cosas. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? No se admiren de eso, porque es más grande que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que todas esas cosas no, nada, si usted va a hacer más grandes cosas que esas. Fíjese lo que el Señor le estaba dando la importancia. Pero era el año de popularidad. Pero ese año ya pasó. Ahora viene para los que han estudiado SEAN. Vamos a ver si están conmigo. ¿Qué sigue después del año de popularidad en el ministerio de Cristo? ¿Qué sigue? ¿Quién se acuerda? Sí, el año de pasión. Y en el año de pasión ya las cosas han cambiado, hermano. Por eso el Señor les está diciendo, yo los envío entre lobos. Ustedes son carne de vaca ahorita, pero yo los envío. Entonces dice, preparen sus espadas, les dice. Hermano, ¿y cuál fue la reacción carnuda de los discípulos? Aquí hay dos espadas, le dijeron, y ahí sacaron dos. La primera la sacó el cananista, porque ese era guerrillero, pues. Saber si frentudo era.
Y la otra espada, ¿quién la sacó? La otra la sacó Pedro también. Este otro Pedro. El Cefas. Fíjese. Y el Señor les dijo, ¡basta ya! Así el Señor Jesucristo dijo esas palabras. ¿Y qué quiere decir con eso de basta ya? Ya son unos cabezones, no entienden lo que les estoy diciendo. Porque no estaba hablando en ese contexto. Estaba hablando en el contexto de que ahora iban a ser perseguidos. Y cuando él dijo, el que no tiene una espada, compre una, no estaba refiriéndose a una espada literal. Se estaba refiriendo a que había que estar preparados con la palabra de Dios. Porque iban a ser perseguidos, iban a ser muertos. Iban a entrar en una batalla espiritual terrible. Pero fíjense cómo ellos reaccionaron. Ahí queda. Entonces, hay algún grupo de eruditos que dicen, bueno, esa es una de las dos espadas que le ofrecieron al Señor Jesucristo allá por Lucas 22. Nosotros en Alianza Cristiana y Misionera creemos eso, de que es precisamente una de esas espadas y era espada de guerra. Ya, ahí tiene. Y el Señor Jesucristo pregunta en este momento, en este contexto, ¿acaso no he de beber la copa que mi Padre me ha dado a que beba? ¿A qué copa se refería? Igual, ¿verdad? Usted no puede estar pensando en una copita de vino. No, hermano. Era ir a la cruz a morir por usted y por mí. Y acuérdese, en el caso de Pedrito y sus buenas intenciones, no era la primera vez que él metía la pata de esta forma. Les pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que era la intención de Pedro? Arrancarle la orejita a Malco, quizás la tenía chueca, ¿no? Era arrancarle la cabeza, hermano. Pero de alguna manera, dicen los eruditos, tuvo que haberse movido, ¿verdad? Se quitó el guamazo que le aventó y solo le arrancó la oreja. Pero el Señor misericordioso, este es el segundo milagro que hace ahí. El primero fue mostrarle su misericordia y déjenlos que se vayan, mis seguidores. El segundo es agarrar una oreja. Algunos dicen que se cayó al suelo y que se llenó de tierra. Otros dicen que le quedó colgando. La Biblia no dice nada de eso, pero sea cual sea de las dos, el Señor volvió a poner esa oreja. Fue prácticamente uno de sus últimos milagros que el Señor hizo. Y a Malco como que nada le había pasado. Fíjese. Y siguiendo con relación a el caso de Pedro, ¿será cobardía o es que Pedro se envalentonó? ¿Cómo lo interpreta usted? Nosotros, hermano, de repente podemos actuar como Pedro también y creer que las cosas que estamos haciendo, como son buenas, ¿verdad?, para el Señor, van a ser totalmente agradables y que cumplen con los parámetros de justicia y de santidad para nuestro Dios. Y quizás no es así, hermano. Según Pedro, era una reacción común actuar de esa forma y aceptable en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así, hermano. Oí un licenciado que lo recuerdo siempre que decía, el camino, decía él, hacia el infierno está cercado por ambos lados. Claro, pero era un decir de él, ¿verdad?, de buenas intenciones. Fíjese, nosotros a veces tenemos buenas intenciones y ese camino no nos está llevando más que a perdición. Vamos a meditar en los juicios religiosos que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, en este caso Anás y Caifás. Yo quiero hacer una ilustración entendible para nuestros tiempos. Si a usted lo juzga un juez que ya se retiró o no tiene las facultades por diferentes causas, fíjese bien, su caso es totalmente inválido. Si se emite condena o absolución,
las tales no tendrán asidero legal en ninguna parte, porque es como si algún muerto lo estuviera juzgando a usted. El caso es que a nuestro Señor Jesucristo primero lo llevan, según el relato de Juan, donde alguien que para los judíos tenía gran autoridad vitalicia, pero para las autoridades civiles, las autoridades de Roma, no tenían ningún valor. Desde allí, ya la causa del delito supuesto se desvanece y pierde credibilidad y valor. Pero no pierda de vista que fue allí, en casa de ese anciano, donde a Jesucristo se le da su primera cachetada a manos de un alguacil. De esos que siempre hay. Son seres servilistas. Hay otras palabras más ofensivas, pero no las vamos a usar. Hermano, gente que cuando ven al fulano que está en el poder, ¿verdad? Y hasta lloran, hermano. Yo vi uno de estos días, no sé quién de ustedes lo vio, ¿verdad? Pero ahí en las redes sociales salía que había uno de esos que dicen que son influencers o no sé qué, pero andaba por San Salvador. Y a él alguien le había dicho que el mero hombre, ¿verdad?, se iba a asomar por la ventana del palacio. Y yo me acuerdo que decía, ya va a salir, ya grabando. Ahí viene, hermano. Y era una cosa que como que si Dios mismo estaba asomándose por ahí, hubo una gente que hasta llorar se puso. ¿Puede creer eso? ¿Qué enfermedad esa, pues? Entonces, los servidores de Anás eran así, y los de Caifás también. A la pregunta, el interrogatorio legal que le hacen a Jesucristo, a él le parece, según su criterio propio, que es una gran falta de respeto al sumo sacerdote, y llega y le pega una gran cachetada al Señor Jesucristo. La primera cachetada la recibió, según Juan, de un levita. Oiga bien, métase eso a su cabeza, a su corazón. La recibe de un levita. ¿Cuál era la responsabilidad de un levita? Yo se lo mencioné. Cuidar las cosas sagradas del templo de Dios. Y cuando no había templo de Dios, del arca del pacto, que la andaban ahí para arriba y para abajo. ¿Y qué simbolizaba el arca del pacto o el templo de Dios? La presencia de Dios. Y en este momento, ¿a quién le está pegando la cachetada? A la imagen del Dios invisible, al mismo Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Un levita. Eso es importante, hermano, de meditar en ello. Fíjese hasta dónde había llegado la ceguera espiritual de todos estos religiosos. Por eso el Señor Jesucristo, las palabras más duras no las refirió para una prostituta o para un ladrón. Las refirió para un religioso. ¿Cuáles fueron las palabras más terribles de Jesucristo? Fariseos, hipócritas. Y les dice, ciegos, guías de ciegos. Si un ciego, decía él, guía a otro ciego, ambos caerán en un agujero. Y hermano, cuando el Señor decía estas cosas, los fariseos sabían que de ellos estaba hablando, los saduceos también. No le decían a otro, no le decían a los herodianos o a los nicolaitas, oí, te está tirando el rabino. No, sabían que era de ellos que estaba hablando, por conocer la ley de Dios. Luego es llevado a donde está el verdadero sumo sacerdote para las autoridades romanas, que son ellas quienes lo han puesto en esa condición, y me refiero a Caifás. Pero todo esto, hermanos, como el Señor ya lo sabía, solo era un parapeto, un doloroso paseo de trámite, puesto que ya Caifás había determinado que Cristo debía morir por el pueblo. ¿Quién lo dice? Bueno,
capítulos antes, Juan lo menciona en el 11, 47 y 52. Leámoslo. ¿Quién puede leer Juan capítulo 11, 47, 52? Sí trajeron Biblia, ¿verdad? Amén. Juan 11, por favor. Versículo 47 y 52. Ya, hermanos, el hacha estaba puesta. Ya había sido condenado a muerte antes de ser enjuiciado. Y óigame, esto sí es inconstitucional. Qué barbaridad. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer en voz alta, por favor. Amén. Fíjese, ya estaba hecho el plan. La suerte estaba echada. Hermano, este interrogatorio es tan ilegal porque este anciano no estaba legalmente autorizado para tomar declaración alguna, él solo. Usted sabe que el Sanedrín era quien estaba autorizado para hacer este tipo de interrogatorio, el cual estaba conformado por partes iguales de los dos partidos principales. Estaba el partido de los fariseos y el partido de los saduceos. Y los que han estudiado SEAN saben que siempre el presidente de la asamblea legislativa ahí era un saduceo, porque era de dinero y se relacionaba con la realeza, con el imperio. Ese era. Nunca iba a ser el presidente de la asamblea legislativa un fariseo, era un saduceo. Y ellos eran los que tenían la potestad para hacer este tipo de juicios. Sin embargo, vemos a este anciano llamado Anás, y después se lo manda a su yerno, a Caifás, para que establezcan nada más algo de trámite. El acusado siempre debía ser oído oficialmente por esta especie de sínodo o ancianos que determinarían si había suficiencia de causa para pasar a otras instancias o la ausencia de ellas para dejar en libertad a un acusado. Otro dato interesante es la tan famosa figura conocida hasta este día como madrugón. ¿Quiénes se acuerdan de los madrugones de El Salvador? Sí, ahí hay manitas levantadas, yo sé. Es hasta este día una estrategia perversa y malintencionada el convocar por la noche a ciertas autoridades para emitir leyes y decretos oscuros que al fin y al cabo no son de beneficio nacional, sino por el contrario, dichos acuerdos o leyes solo terminan beneficiando a un pequeño grupo de personas afines. Esta situación es la que sucedió en el caso de juicio religioso en contra de Cristo, en donde en este interrogatorio ilegal e inconstitucional se pretendía que Cristo se condenara a sí mismo con sus propias palabras, cosa que no fue así, porque no se encontró pecado en ellas. La palabra así lo dice. Hay algunos temas que están relacionados con la enseñanza de esta mañana, pero vamos a dejarlos para una próxima oportunidad. Solo quiero hacerle mención de algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a tratar el próximo domingo, si Dios así lo permite, el caso de un discípulo de Jesús conocido por Anás. Una cosa bien extraña que Juan menciona también. Dice, un discípulo de Jesús que era conocido por Anás. Vamos a profundizar en eso
la próxima entrega, y el juicio civil, la parte del juicio civil. Hoy hemos tratado solamente la parte del juicio religioso, pero falta ver el juicio civil y cuáles eran las intenciones de ese gobernador de provincia que le tocó tomar el caso de Jesucristo. Hermanos, yo les aseguro que este hombre, Poncio Pilatos, hubiera querido que se lo tragara la tierra después de un sueño que la esposa le contó. Pero vamos a profundizar sobre eso en la próxima entrega y les quedo debiendo en relación a eso de la intención de Pilatos, el menosprecio al que fue sometido el Señor Jesucristo y cambiado por un ladrón, asesino y sedicioso, me refiero a Barrabás. Vamos a dejarlo para una próxima oportunidad y solamente hacer quizá algunas pequeñas aplicaciones hasta este momento. Preguntarles, hermanos, ¿cómo estamos enfrentando nosotros las amenazas? Las amenazas pueden ser de todo tipo. ¿Acaso estamos dando el primer paso para salir corriendo o para presentar batalla espiritual al enemigo? Usted ya sabe que tiene un enemigo, ¿verdad? ¿Sí saben que tiene un enemigo? ¿Cómo se llama? Es el enemigo, no es el vecino de a la par, ¿verdad? La señora que le tira la basurita ahí cuando va barriendo por la acera, no es el hermano de la iglesia, el hermano bravucón de la iglesia, el pastor es bien enojado, no, no, no. Sino que tenemos un enemigo en común, Satanás el diablo. Cristo, amados, se puso la armadura del cristiano para poder pelear y vencer. Recuerde que estuvo haciendo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, orando. Para eso pidió ayuda a sus discípulos y luego reconocer con valentía: la hora ha llegado. Si Cristo se preparó en oración para este momento, nosotros, sus seguidores, debemos seguir tan bello ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sigue interesado en usted y en mí, para que en todas las áreas de la vida seamos conservados y protegidos. No solo interesa el Señor por su vida espiritual, sino que hoy hemos aprendido que también el Señor Jesucristo se interesa por la salud física, emocional, así como lo hizo y demostró con sus primeros discípulos. Yo tengo que aplicárselo a usted. ¿Se preocupa usted por su vida espiritual? Hermanos, ¿se preocupa? ¿Practica las disciplinas espirituales? ¿Quién se las sabe? ¿Cuáles son? Congregarse. Qué bueno que se congregan. Ayuno. ¿Quiénes vinieron al ayuno? No, ¿quiénes no vinieron? Vea, ahí ya tiene una razón por qué preocuparse. Ora. Vamos a orar. El miércoles oramos. La vigilia del miércoles, porque el miércoles no hay oración normal, hay una vigilia. Es precisamente para orar. Disciplinas espirituales. Y mire, disciplinas espirituales, leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Yo tengo un programita que estoy con un grupo que se llama 10 Pastores Amigos. Todos los días me mandan, todos los días, un capítulo de la Biblia entero. Y meditamos en eso y luego oramos. Si usted lo quiere, yo se lo reenvío. Solo anote, se levante la mano y dígame: yo lo quiero. Se lo mando a su WhatsApp. Hermano, yo ya volví a leer la Biblia otra vez con ese grupo. Comencé el año pasado y acabamos de terminar de leerla. ¿Y sabe qué estamos haciendo ahorita?
volviéndola a leer. Y cada vez nos enseña más el Señor de su palabra. Es parte de practicar las disciplinas espirituales. Hermanos, hay otras áreas también, pero me quiero enfocar en las áreas físicas. ¿Usted se cuida? El Señor está interesado en que se cuide físicamente usted. ¿Tiene una buena alimentación? ¿Cuántas veces a la semana come pupusas? Si come todos los días pupusas, se va a enfermar. Se le va a disparar el triglicérido, el colesterol, va a aparecer con diabetes, con hipertensión, etcétera, etcétera. Comer pupusas y de la marca Mayarac es adictivo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo sé por qué se lo digo. Comer de la marca Yahweh es adictivo también. Comer de la marca Catis es adictivo. Comer de la marca Martita es adictivo. Si no me cree, pruebe y ahí me cuenta después. ¿Quiénes de ustedes están saliendo a caminar, aunque sea 1 kilómetro, a hacer bicicleta? ¿Hacen un deporte? Ay, hermano, pero es que la Biblia dice que el ejercicio físico a nada edifica. Fíjese, lo está literalizando. No se refiere a eso, la palabra de Dios. Hay partes que nosotros debemos entenderla lo espiritual de la manera espiritual y lo material, tangible, literal, de manera literal. Yo veo métodos ahí en Facebook, ¿verdad? Que tómese esto y sacan una señora bien gorda y de repente sacan una señora bien figurita. Mentiras. Hay que hacer ejercicio. No es de otra forma. Hay que hacer dieta. Hay que tener una dieta balanceada. Cristo está preocupado por su seguridad física también. Pero va más allá. Y ahorita quiero exhortarle, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes están preparados para el más allá? Levante la mano. Bien, los demás que no levantaron la mano no tienen un seguro de defunción. No están pagando su ataúd. No están pagando cementerio. ¿Y qué están esperando, hermano? La familia no tiene por qué quedarse con ese montón de cargas, pudiendo hacerlo ustedes. Les exhorto a que compren un seguro funerario programado de inmediato. Vayan a una funeraria y digan, ¿cuál es el más económico? El Español le van a decir, si es que todavía existe. Y páguelo. Porque eso de morirse está caro, hermano. Y el que queda vivo, que ¡ay, se murió! Pero no crea que llora porque lo amaba tanto. Pues sabe de cómo le va a tocar la factura. Entonces, cuídese espiritual, físicamente y prepárese para la eternidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a vivir 1000 años? No, nos vamos a morir. Entonces, preparémonos en vida para la eternidad y para no dejar en problemas a los familiares de nosotros. Todo eso es una preocupación de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros también dejemos bien en la tierra. No dejemos preocupaciones ni problemas a los que los antecedan a nosotros. Ya terminé mi enseñanza, solo quiero hacer esta aplicación. No sé si usted ha oído la frase, el fin justifica los medios. Ha sido miles de ocasiones las cuales en todo el mundo se ha utilizado de mala manera este eslogan. El creer que por defender la justicia y la equidad, desde la perspectiva puramente humana, estaremos siendo agradables a Dios, es una gran equivocación. A Pedrito no le cayó en gracia que el divino maestro se entregara voluntariamente, teniendo de forma sobrenatural miles de recursos para defender su situación y salir librado. No olvide que no fue la única vez, le mencioné, que nuestro hermano reaccionó de tal forma. Allá por Mateo 16:22 se registra: Señor,
ten compasión de ti mismo. Nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesucristo le respondió, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, le dice a Pedro, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y luego lo vemos aquí, ¿verdad? Pedrito queriendo arrancarle de un tajo la cabeza a Malco, pero solo le logró arrancar la oreja. Y él creía, hermanos, de corazón, que estas cosas eran agradables a nuestro Señor Jesucristo. Error. Nuevamente, es reprendido por el maestro. Muchas veces creemos igual que Pedro, que por ser en pro de esto, en pro de lo otro, aunque tengamos que pasar por encima de nuestros hermanos del mismo Cristo y su obra seremos agradables en nuestras acciones. Eso es un error ante los ojos de Dios. Dice él, no es con violencia, sino con su Santo Espíritu. Nos dejamos llevar por las tendencias de este mundo. Acuérdese, usted se parece a un pez. ¿Cómo se llama? Salmón. ¿Por qué como cristiano se parece a un salmón? Porque va en contra de la corriente. En relación a esta enseñanza de los juicios religiosos nefastos, hasta este día se cometen tantas arbitrariedades, pasando por encima de normas establecidas en la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento. Muchas veces cometemos el error, los que estamos en liderazgo principal, de establecer juicios sobre un hermano y condenarlo, de ser posible, a ir al infierno. Esa no es la enseñanza de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se empeñó en elaborar procedimientos para desarrollar procesos disciplinarios en la iglesia de Cristo, que nada tienen que ver con los del mundo inconverso, siendo la base obligatoria en todos los casos la restauración de la persona humana y no la destrucción. Como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y cuando lo andaban ahí haciendo una pantomima, lo andaban encadenado, como que era un gran criminal que había hecho barbaridades, golpeado, torturado, todo. Y andaban haciendo solo el numerito. Si a él ya lo habían condenado a muerte. Ahí lo vemos en Juan 11, ahí lo leímos. Y ya estaba la sentencia dada. Solo andaban haciendo un número. Cuestiones de trámite, le dicen ahora a uno. Es por cosas de trámite. Usted ponga esto y esto y esto, pero ya usted tiene aprobado el crédito, le dicen, el préstamo. O ya lo van a meter preso, ya está condenado a 40, 50 años. Cuestión de trámite, ¿verdad? Que lo lleguen a traer a la casa ahora, lo lleven cómodamente en una patrulla de la policía, hasta con una patada ahí, ¿verdad? Así es, hermano. Metodologías humanas. Vamos a continuar este tema en una próxima oportunidad porque es bastante largo. Recuerden, nos falta hablar un poco acerca del otro discípulo. Vamos a ver quién es ese. El juicio civil, también inconstitucional para nuestro Señor Jesucristo. Y esta última parte que nos quedó para tratarla acerca, hermanos, de por quién fue cambiado nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe por quién fue cambiado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Y hoy en día, ¿cómo se llama? Por el que se ha cambiado nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién sabe? Ya, por ahí vamos. Se llama Internet. Y todo el mundo ha cambiado a Jesucristo por la Internet. Bien, vamos a meditar en eso el próximo domingo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta mañana que hemos terminado ya. Hemos alabado tu nombre. Hemos visto a nuestros hermanos. Nos hemos gozado, Señor, compartiendo con ellos. Y también hemos meditado de tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido realizar hasta este día, Señor. En el nombre de Jesús. Los chicos ya salieron de sus escuelas, de sus centros de estudio, de los institutos. Está por concluir nuestro programa La Fuente también.
Hay, Señor, nuevos jóvenes que no conocemos todavía a sus queridas familias. Queremos conocerles, Dios, porque la intención nuestra como iglesia no es solamente que ellos la vengan a pasar bien aquí, o que se vengan a distraer, o servirle nada más de refugio, de guardería a los padres, porque posiblemente no tienen dónde dejarlos, sino, Señor, que te conozcan a ti, que puedan tener un encuentro personal con Cristo y puedan ser salvas sus almas, porque tú no estás tan interesado, Señor, en la sanidad, tanto como en la salvación, porque somos eternos. No somos eternos, somos para eternidad, porque tú pusiste eternidad en nosotros. Entonces, no es cierto que cuando muramos hasta allí llegó todo. Falta, Señor, falta. Allí apenas comienza la vida. Por eso Cristo está interesado en salvar, porque no existe, Señor, otro camino hacia Dios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.